Nuevamente, mis queridos amigos, estamos listos para este espacio, dedicado a ustedes, sí, los líderes de los grupos pequeños. Nuevamente estoy aquí acompañado finamente de mi amigo, el pastor Camilo Sánchez Montiel, nuestro director de Escuela Sabática de la Misión de Campeche, una vez más para compartir también algunos testimonios, algunos principios bíblicos acerca de la grandeza del liderazgo en los grupos pequeños. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Corona, y qué gusto estar y saludar a nuestros líderes de nuestra Unión Mexicana del Sureste. Pastor, últimamente las estadísticas nos están diciendo que el 75% de los miembros de la Iglesia Adventista no estamos haciendo trabajo misionero. 25% apenas estamos intentando hacer algo en este servicio que nos llama el Señor como la comisión evangelística de llevar su palabra a otras personas. Pero tristemente, pastor, solamente el 10%, escuche esto, el 10% de la iglesia, según los estudiosos del comportamiento de la iglesia, están apuntando que solo el 10% de los miembros de la iglesia verdaderamente hacen trabajo misionero. Esto dando estudios bíblicos o haciendo algún otro menester misionero. Qué preocupante es para nosotros y para la iglesia, Pastor Camilo, que la iglesia no esté 100% involucrada en la comisión que el Señor nos ha dado. De ahí entonces, Pastor, deriva la importancia del tema de hoy. Así es, Pastor, realmente es una preocupación que nos afecta a todos y es importante. Precisamente hoy queremos charlar sobre la grandeza del liderazgo en el crecimiento de la iglesia, porque queremos, Pastor Corona, que ese 10% cambie a que toda la iglesia se involucre, porque ese es nuestro lema mundial, líder, involúcrate, porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta realidad de hoy? El enfoque que queremos dar en este momento, Pastor, es precisamente eso, cómo el liderazgo puede cambiar esta situación. Según entonces estoy entendiendo, Pastor, todo deriva de la clase, del ejercicio de liderazgo que podamos implementar con nuestro grupo. Así es, Pastor. Algo muy importante que tenemos que evitar aquí es un liderazgo secular, un liderazgo que dependa nada más del caudillo, tipo caudillo, donde se depende más del líder en vez de Dios y donde a veces se consulta más al líder que a Dios. Ese tipo de liderazgo hay que evitarlo. Es peligroso entonces, Pastor, que una sola persona sea el referente en lugar de consultar a nuestro Dios, como bien se dice, ¿no? Dependemos más de lo que nos dice el líder, de sus instrucciones, de sus movimientos, de sus estrategias, que del mismo pensamiento divino. Así es, ese tipo entonces es peligroso. Por eso la propuesta es que el liderazgo sano y correcto en la iglesia es interdependiente, consultivo, participativo, donde todos dependen de todo y más un liderazgo dependiente de Dios. Donde la plataforma sea espiritual, ¿no es cierto, Pastor? Así es, un liderazgo espiritual que depende más de Dios. Por eso, Pastor, hay una crisis tremenda en el liderazgo. Sí, sabe que también los especialistas en el comportamiento humano y sobre todo de este mundo están diciendo que tenemos una crisis global, tenemos crisis en el gobierno, tenemos crisis en el liderazgo de la sociedad y aún, Pastor, está apuntando esa crisis también hacia el liderazgo eclesiástico. Sí, y esto amenaza nuestra misma fe, amenaza la familia, nuestros valores, y una permanencia, especialmente la permanencia de nuestra vida, porque no solamente afecta dentro de la iglesia, sino fuera, nuestro planeta está amenazado. Correcto, Pastor. Ahora, ¿qué marcará entonces la diferencia? ¿Cómo hacer, Pastor, para que podamos verdaderamente involucrarnos en la gran comisión que el Señor nos ha dejado? Sí, Pastor, permítame mencionar algunas cosas, lo que dicen los expertos de cómo está pasando esto y cómo enfrentarlo. Comparto entonces lo que dice este experto Benis, un hombre que asevera que el mundo enfrenta tres grandes problemas. El primero, Pastor, es la aniquilación del planeta con un accidente o guerra nuclear. Y tenemos allí a Rusia, a Estados Unidos, a China como las grandes potencias dueñas de grandes armas nucleares. En cualquier momento puede haber un accidente.
Cierto. Y nuestro planeta va a ser grandemente dañado. Otro problema es la amenaza de una plaga mundial o de una catástrofe ecológica, como el calentamiento global, como la pandemia que acabamos de pasar, pero están anunciadas más pandemias. Entonces esa amenaza continúa. Pero la más preocupante, Pastor Corona, es la amenaza del liderazgo. Esta es la más peligrosa. Es una crisis que Es estamos una viviendo, crisis pastor. de liderazgo. Y entonces nuestras organizaciones e instituciones están amenazadas. Así que lo importante aquí es cómo vamos a responder, y es la propuesta de esta charla, de cómo enfrentar esto en nuestra iglesia especialmente. Cierto, pastor. Pues ya la ONU también está seriamente afectada por estos pensamientos, por estas preocupaciones, como ya se enunciaba anteriormente. Le preocupa la explosión demográfica, le preocupa también la alimentación de tanta gente, crisis sociales, pero usted ha hablado específicamente de la crisis de liderazgo, y yo repito, pastor, nos está afectando también en la iglesia. Hay que hacer algo para mejorar el liderazgo de nuestros dirigentes. Ahí está el meollo, pastor, porque sabemos mucho de cómo ministrar, cómo pastorear. La teoría de liderazgo, la teoría de grupo pequeño, la sabemos, pero aquí es donde tenemos que descubrir cómo podemos revertir esto. Y Larry Lewis dice, experto en liderazgo eclesiástico, que específicamente dice, todo se levanta o se cae según el liderazgo. Me gustaría repetir la frase porque es muy poderosa, pastor. Todo se levanta o se cae según el liderazgo. Tiene mucha razón, tiene mucha profundidad del pensamiento. Y pastor, yo quiero mostrarle dos ejemplos. Miren que el liderazgo es la clave, es decir, el líder del grupo pequeño, el pastor en la iglesia es clave, el anciano de la iglesia es clave. Entonces, porque todo depende si el líder se levanta o se cae según el liderazgo. Y aquí tengo dos ejemplos. Una iglesia que llegó a acumular 50 años de vida, esa iglesia perdió su atractivo, programas rutinarios, empezó en un declive. Y entonces habían pasado ya 7 pastores, en solo 3 años habían renunciado. Envían al nuevo pastor y ese nuevo pastor, con una visión diferente, empieza a aplicar las cosas básicas. Un ministerio de oración activo, un ministerio de fomentar la unidad. Y entonces, en poco tiempo, el pastor logró triplicar la feligresía de esa iglesia que ya estaba en declive. ¿Qué fue entonces lo que marcó la diferencia, pastor? Si escuché bien, en 3 años, 7 pastores. Imagino que los 7 pastores estudiaron en la misma institución educativa. Mismo seminario. El mismo seminario, recibiendo las mismas orientaciones. Pero ¿qué marca la diferencia entonces, pastor? Eso es lo interesante. Tenemos el caso de la industria Chrysler. En 1980 llegó al momento de la casi a quebrar. Y entonces, en 1982 llegó su nuevo presidente, conocido en el mundo como Lee Iacocca. En 1983 este hombre logró una utilidad modesta y con eso empezó a pagar las deudas de la empresa y revirtió esa crisis. Por eso aquí hay 3 preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué hizo la gran diferencia? Es posible que un individuo pueda ejercer una influencia tan poderosa. ¿Qué tienen en común los individuos que logran cosas extraordinarias? Tenemos aquí al pastor y tenemos aquí a Lee Iacocca. ¿Qué tienen en común estos hombres? Me parece, pastor, que todo tiene que ver con la actitud que asumamos a los desafíos. He aquí la importancia, pastor, del compromiso que debe adquirir el liderazgo, ¿no es cierto? Así es. Hay un conocido investigador en Estados Unidos, George Barna, hace notar la importancia del liderazgo en la iglesia. Este hombre ha estudiado durante 15 años el futuro de la iglesia de los Estados Unidos. Y él menciona en su conclusión, miren, la conclusión central, que la iglesia americana está muriendo por falta de liderazgo fuerte.
nada es más importante que el liderazgo. Nota, pastor, la importancia del liderazgo fuerte. No menciona, ¿verdad?, ahí el liderazgo simple, así, sino fuerte, sólido, reavivado. Creo que es uno de los puntos importantísimos para revertir la crisis que hoy estamos mirando. Bueno, en la ocasión anterior hablábamos del gran compromiso que el Señor tenía de influenciar a un grupo pequeño, como fueron sus 12 discípulos. Cuánta influencia poderosa ejerció el Señor Jesucristo, que es un ejemplo perfecto también para nosotros en este tiempo. Así que, pastor, yo creo que podemos tomar algunas conclusiones. Sí, realmente, pastor, hoy en día que enfrentamos esto, es importante entonces que nosotros atendamos esta necesidad. Tenemos que conducir a la iglesia a una reproducción de líderes. Y eso es lo que queremos compartir en lo que continúa para que hoy podamos conducir a la iglesia a reavivar, a reactivar y a reproducirse, multiplicarse en gran manera. Y se puede, porque un líder puede hacer la diferencia. Claro. Entonces, pastor, en pocas palabras podemos decir que todo se cae o todo se levanta a causa del liderazgo. Usted, mi querido hermano, es pieza clave para que ese grupo funcione. Estoy convencido de que Dios colocará su Espíritu Santo en la vida de usted para que el trabajo llegue a potenciarse, pueda contagiar también usted con su liderazgo de entusiasmo al grupo pequeño y entonces podamos ver grandes hazañas para la gloria de nuestro Dios. Amén. No se pierdan, por favor, el siguiente capítulo, será muy apasionante también. Gracias, Pastor Camilo, por su tiempo. Nos vamos a ver en una próxima ocasión. Queridos amigos, compartan este espacio también con aquellos que están muy cerca de usted, especialmente con los de la iglesia. Un placer haberles saludado y compartido este momento también brillante con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿Qué tal, apreciados hermanos, líderes de grupos pequeños de nuestra Unión Mexicana del Sureste? Una vez más nos reunimos para juntos poder compartir la lección de escuela sabática, que durante este trimestre ha sido fabuloso cada título que hemos estudiado. Y para esta semana la lección número 4 lleva como título Teman a Dios y denle gloria. Y para esta semana hemos invitado al pastor Humberto Lara, presidente de la Asociación Sur de Tabasco. Bienvenido, pastor, a este estudio. Esperamos que Dios pueda utilizarle de manera poderosa. Muchas gracias, pastor Otoniel. Gracias por haberme invitado. Pastor Otoniel, secretario de nuestra unión. Sí, esta semana está fabuloso el estudio. ¿Me permites, pastor, hablar un poquito del bosquejo de esta semana? Claro, antes, pastor, vamos a solamente para que sepamos el texto de esta semana. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y siempre también, pastor Humberto, iniciamos con una oración y así lo vamos a hacer. Perfecto. Y vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por tus ricas bendiciones. Llénanos con el poder de tu Santo Espíritu. En Jesús. Amén. Amén. Humberto, coméntanos del bosquejo. Lo hemos hecho de diversas maneras, pero esta lección está fabulosa. ¿Cómo harías tú el bosquejo para esta semana? Sí, gracias. Amigo, para ti que eres líder de escuela sabática, líder de grupo pequeño, generalmente tú piensas, ¿cómo voy a encarar la lección esta semana? Y entonces, esta semana, mira, se presta a llevarlo por subtítulos. Yo encontré 5 subtítulos. Me parece que es apropiado dividirlo así. El primero es teman a Dios, temer y obedecer a Dios. Luego vivir enfocados en Dios, demos gloria a Dios. Y luego los vencedores. 5 subtítulos. Así me parece que debiéramos enfocarlo. Y por cada subtítulo yo acostumbro a escoger un versículo por lo menos o 2. De tal modo que comentamos la Biblia. La escuela sabática solo es un folleto para entender la Biblia, pero procuramos entender la Biblia, no el folleto. Así que toma nota de esto. Sí, pastor. Muy bien, así que comenzamos, pastor, en este fascinante estudio de esta semana. Teman a Dios, teman a Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Para mí es el texto clave de este día.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Teman a Dios. Pastor Tony, ¿qué es temer a Dios? Muy bien, es una interesante pregunta, y aquí esta parte de la lección dice que temer a Dios aquí se utiliza no en el sentido de miedo, sino en el sentido de reverencia, de admiración, de respeto. Transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Amén. Esa parte, amigo líder, no la pierdas de vista. ¿Qué es temer a Dios? El pastor Tony ya lo dijo. Lealtad absoluta a Dios. Entrega total de la voluntad. Una vida centrada en Dios y no en el yo. Eso es lo más relevante de este día. Y tú puedes ejemplificarlo con el ejemplo de Lucifer. Él quería subir a los cielos, a las alturas, al monte del testimonio, hacer un lado a Dios y sentarse en el lugar de Dios. Una vida que no estaba centrada en Dios, un ser creado que no quería centrar su vida en Dios. Por eso el ángel dice: temed a Dios, el mensaje del primer ángel: temed a Dios. No miedo, sino centra tu vida en torno a Dios. Muy bien, excelente. Centrarnos en Dios y no en el yo. Así es. La parte del lunes, pastor, tiene que ver también con temer y obedecer a Dios. Usted mencionaba que cada día vamos a dar un pasaje bíblico. Mencione los pasajes bíblicos y entonces vamos a hacer mención ahí entre el vínculo de temer a Dios y guardar los mandamientos. Platíquenos, Humberto, de esta parte. Claro que sí, Tony. Mira, en la parte del lunes yo escogí Deuteronomio 6:2 y también escogí Eclesiastés capítulo 14. Mira lo que dice Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira, temer a Dios y guardar los mandamientos. Hay un vínculo allí. Y ahora Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hay un vínculo. Y si me permites comentar un poquito acerca de este vínculo. Sí. Es imposible decir yo tengo temor de Dios mientras dejo a un lado sus mandamientos. Sí. El Evangelio me libera a mí de la condenación de la ley, pero no me omite de la responsabilidad de obedecerla. Sí, un evangelio hermosísimo, la gracia de Dios. Somos salvos en Cristo Jesús. Me libera de la culpa que trae la condenación de la ley, pero no me libera de la responsabilidad de seguir cumpliendo los mandamientos, porque los mandamientos de Dios son un trasunto del carácter de nuestro Padre. Excelente, pastor. Entonces, vamos a avanzar un poquito más, pastor, y vamos a ir a la siguiente parte que tiene que ver con vivir enfocados en Dios. Y el versículo para este día, pastor Humberto, está en San Mateo 6, 31 al 33, y dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No podemos olvidar, pastor, que vivimos ahora en una era de consumismo, cuando los valores han hecho el centro de nuestra vida. El yo es el centro de nuestra vida. El cielo nos está llamando para que nos liberemos de esa tiranía que tenemos del egocentrismo. Parece ser que somos esclavos del yo que nos está perjudicando y nos olvidamos que primero
tiene que ser Dios el centro de nuestra vida. Para algunos, el dinero es el centro de sus vidas, tristemente. Para otros, el trabajo. Para otros, el placer. Para otros, el poder. Para otros, tal vez, los deportes. A mí me gusta mucho el deporte. Para otros, la música. Para otros, el entretenimiento. Pero el mensaje de Apocalipsis de 14 es un mensaje claro: a temer y respetar y darle la honra a Dios como el verdadero centro de nuestra vida. Así es, Pastor Tony. En ese día tenemos que enfatizar que la vida debe estar enfocada en Dios. Si tú eres rico, tienes la tentación a preguntar o a decir más bien: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y si tú eres pobre, tienes la tentación a preguntar: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mira, no importa tu condición social. El mensaje del primer ángel es un llamado a centrar tu vida en Dios. Enfócate en Dios. Construye tu vida sobre la base de Cristo Jesús. Ese es el mensaje de ese día, pastor. Qué gran bendición. Vamos ahora a la parte de Pastor Humberto. Demos gloria a Dios. ¿Qué implica eso? ¿Qué textos podríamos nosotros mencionar que dicen hay que darle esa gloria a Dios porque Él solamente la merece? Explíquenos, pastor, en este día tan fascinante. Gracias, pastor. En esta parte, demos gloria a Dios, escogí dos textos. Uno de ellos está en Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Este mensaje de darle gloria a Dios está en el contexto del juicio. Da gloria a Dios, pero va a ser juzgado al día siguiente o prácticamente inmediatamente. Pero antes de que él sea juzgado y sentenciado, Josué le dice: da gloria a Dios. El otro pasaje está en Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón darle gloria a Dios. El Antiguo Testamento presenta de manera clara que darle gloria a Dios está vinculado porque un juicio viene. Así que el mensaje del primer ángel es una invitación a darle gloria a Dios porque el juicio ya está. Sí, qué gran bendición entonces que nosotros en este tiempo tenemos que darle la gloria a nuestro Dios, porque Él la merece. Amén. Como dice también Apocalipsis capítulo 19, 1 y 2, alaben al Señor, salvación y honra y gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Alaben a Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Mira, amigo, líder de escuela sabática, no dejes de enfatizar que nosotros le damos gloria a Dios porque Él es el juez de toda la tierra y porque sus juicios ya se están realizando. Hay un personaje allí, pastor, que podríamos igual citar como ejemplo, Herodes. ¿Qué pasó con Herodes? Oh, ese ejemplo es extraordinario, pastor Tony. Un día Herodes, fíjate qué interesante está para ejemplificar. Un día Herodes se vistió de sus vestiduras reales, apareció ante el público y la gente que necesitaba de él comenzó a adularlo y a decirle: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y de pronto cayó muerto y murió comido de gusanos por una razón: no le dio la gloria a Dios. Así lo dice de manera textual el libro de Hechos capítulo 12. Así que, apreciados líderes, miembros de iglesia, tenemos que darle la honra a nuestro Dios porque Él la merece. El pastor Humberto también en la parte del jueves, el Apocalipsis habla de vencedores. Vencedores, ¿por medio de qué o cómo? Hay un texto clave que es el texto de esta semana que se encuentra en Apocalipsis 14:12 y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús, fe en Jesús,
cuál es la diferencia o cómo nosotros tenemos, es básico, nosotros tenemos que tener fe en Jesús, pero también tenemos que tener la fe de Jesús, Humberto. Platícanos un poquito de esta diferencia básica. Muchas gracias por la pregunta, es bien relevante esta pregunta. Número 1, solamente somos vencedores en Cristo. Somos vencedores en Cristo. No hay victoria que yo elaboro por mí mismo. La victoria no es manufactura humana. La victoria es solamente de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, con respecto a la fe en Cristo o la fe de Jesús, la fe en Jesús, mira, somos salvos solamente por la fe en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Nadie puede ser salvo sin Cristo. Ahora, pero el texto dice la fe de Jesús. ¿Qué es eso, la fe de Jesús? Amigo, cuando Cristo vivió en este mundo, también ejerció fe. Y Él es el más digno ejemplo de fe. Y somos invitados a nosotros mantener una fe como la de Jesús. Esa es la invitación de este texto. Mantén una fe como la de Jesús. En medio del juicio de Pilato, en medio de las burlas ante el tribunal de Herodes, en medio de toda crítica, allí en la cruz, el diablo tentándolo para que bajara de la cruz, Cristo mantuvo su fe. Y a esa fe somos invitados nosotros. Qué hermosa bendición. Así que somos vencedores no por lo que somos. Vencemos por lo que Cristo Jesús es y obra en nuestra vida. Así que somos campeones, pastor, somos vencedores, porque Cristo Jesús nos da, ¿qué cosa? La victoria. Amén, amén. Pastor, el tiempo se ha ido rápidamente y tenemos que llegar a una conclusión de esta semana, de la lección que hemos visto. ¿Cuál sería su conclusión para animar y fortalecer también a nuestros líderes? Muy bien. El mensaje de esta semana fue temed a Dios. Y si tenemos que decir en pocas palabras qué es temer a Dios, yo diría temer a Dios es tener una vida centrada solamente en Cristo Jesús. Para Él la gloria, para Él la alabanza, para Él la victoria, de Él recibimos todo. Nuestra vida debe estar centrada únicamente en la persona de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Humberto Lara por estar con nosotros, acompañarnos en este bendecido repaso de la lección. Gracias. Y terminamos, pastor, con una oración. Guíenos, por favor. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Oremos. Bendito seas, Jehová nuestro Dios. Bendito seas por toda la eternidad. Padre, para nosotros es una experiencia muy gratificante darte la gloria en todo momento y darle la gloria a Cristo Jesús, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén.